son los mejores. Esta es una crisis que quizás no se había repetido antes en Chile, o sea, el año 20 probablemente, pero una crisis tan significativa, pero además a nivel global, lo que le da otro carácter. Por otro lado, enfrenta el servicio a una tarea de dimensiones tan poco vistas antes en materia de ejecución de líneas programáticas o ejecución de instrumentos o puesta en marcha de instrumentos que activen el mercado del trabajo. O sea, esto es inédito en nuestra institución. ¿Les puedo pedir que silencien el micrófono, por favor? A menos que sea una pregunta y me la hagan saber, por favor. ¿Ok? ¿Estamos? No, parece que no. Ya, ok. Entonces, hay dos temas. Uno, el último trimestre móvil, 13, algo por ciento, 5, entre 13,1 y 13,5% del instrumento de línea. Probablemente el instrumento del centro de microdatos nos acerque a 15, 16% de desempleo. Hay una caída brutal en materia de ocupación del 20,6%. Y lo más grave y lo más impactante, digamos, y doloroso para un país y una economía es la brutal caída de la participación femenina en el mercado del trabajo. Esto está vinculado básicamente porque una de las actividades más golpeadas fue justamente el comercio donde participa de manera muy activa, digamos, la mujer en sus operaciones, digamos, comercios pequeños, medianos, etcétera. Y hay una caída sostenida que llega hasta el 44%. Se nos costó casi 30 años casi llegar al 60%, 50 y tanto por ciento, caímos de manera brutal. Entonces eso es para un país es un tremendo, es una tremenda mala noticia. Bueno, pegué esta lámina acá de último minuto solamente para indicarle un poco cuáles son las fechas de cuándo van a estar disponibles las postulaciones. Por ejemplo, a partir del 29, nuevas contrataciones, ¿cierto? Pero lo vamos a revisar más adelante. Esto ustedes lo pueden ver en la página. Vamos revisando el subsidio entonces, vamos entrando en materia. ¿De qué se trata el subsidio al empleo? El subsidio al empleo es una medida de recuperación que busca incentivar a través de un aporte de la remuneración a la empresa la reincorporación, es decir, aquellos que fueron suspendidos y que volvieron a sus funciones, la empresa, producto de la progresiva apertura de actividades no esenciales, por ejemplo, restaurantes, con aforos del 25%, bueno, o otro tipo de actividades no esenciales que se les fue dando como el alta, se podría decir. Este subsidio está orientado para aquellas duplas o para aquellas personas que se acogieron, ¿cierto? Aquellas duplas me refiero a empresas. ¿Okay? Y un subsidio que se llama contrata, que básicamente lo que hace es la estimulación de crear nuevos contratos en la economía, y esto para, obviamente, tener un impacto positivo en los ingresos de los trabajadores y además poner en marcha, ¿cierto?, todo el dinamismo de la producción. ¿Ok? Entonces, por otro lado, esto, si nos fijamos bien, esto no es de presupuesto de Sense, ¿cierto? Es más bien un fondo que se construye a partir del estado de emergencia, donde se imputan o se indexan, digamos, algunas de estas líneas de subsidio, por ejemplo, las que tienen que ver con capital de trabajo y los fondos con garantía del Estado, todo lo que tiene que ver con la inversión hospitalaria y en equipamiento, testeo y sistema de trazabilidad, ingreso hacia las personas, ¿cierto? Y en materia que nos compete a nosotros, un apoyo a la contratación para reconstituir, digamos, ir reconstituyendo
paulatinamente el tejido del mercado del trabajo. ¿Bien? Ahí seguimos. ¿Cuándo se... Bueno, en la línea regresa del subsidio se puede postular entre septiembre, es decir, desde el 29 de septiembre, perdón, desde el 28 de hoy día, hasta el 31 de diciembre del 2020. En la línea contrata se puede postular desde septiembre, lo dejamos abierto, les mostré el 29 en adelante, hasta abril del 2021 y eventualmente se podrá extender las ventanas de postulación en ambas líneas, dependiendo de algunas variables críticas que imagino que serán el aumento, ¿cierto?, del factor de contagio, o que la intervención que se haga no genere, ¿cierto?, la velocidad necesaria como para ir recuperando y saliendo de esto. Pensemos que las curvas, ¿cierto?, de recuperación económica y de empleo no van juntas, digamos, sino que más bien van con un desfase un año y medio y 2 años. Por lo tanto, esto es una tarea de largo plazo y eventualmente las autoridades tendrán que calibrar esto, tendrán que analizar y ver si esto se extiende o no, pero con esto estamos partiendo. Además, permite ir viendo cómo se comporta o cuál es el comportamiento de este subsidio a nivel nacional. ¿Quiénes pueden postular el subsidio? Este es un subsidio para las empresas, no es un subsidio para las personas. Recuerdan que esto tenía una raíz en el decreto 28, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es un subsidio a la contratación. No es un subsidio, ¿cierto?, que porta a la persona y se acerca a la empresa, contráteme, vengo con subsidio, sino que es más bien a la unidad productiva, ¿cierto?, para que pueda contratar o ayudarle con la dotación necesaria. Bien. Por otro lado, tenemos el lugar de postulación, digamos, que es la página web www.subsidioalempleo.cl, que además de ser una página de postulación, tras, digamos, el front page, digamos, ocurren una serie de procesos que son las reglas de negocio que vamos a revisar enseguida. Es decir, la página informa paulatinamente, o sea, constantemente respecto de cuáles son las reglas de negocio, pero además, una vez que la empresa postula a sus trabajadores, sea por la línea de contrato o por la línea regresa, ¿cierto?, se encarga de ir aplicando las reglas de negocio vía conversación entre máquinas, ¿cierto?, y empieza a entregar los resultados necesarios para que la empresa empiece a preparar o a recibir los recursos. Bien, entonces cumple una doble función. Es un soporte operacional para las reglas de negocio, las reglas del juego de este programa en particular o de esta línea de subsidio, pero también ofrece toda la información necesaria para la toma de decisiones o para que se informen las empresas si les conviene o no les conviene postular, digamos, ¿no? Entonces, nuestro quehacer, en el fondo, más que, como era un poco más a la antigua, no hace mucho tiempo atrás, tramitar, ¿cierto?, o como se hace todavía en algunos programas, tramitar, no sé, antecedentes, papeles, facturas, liquidaciones de sueldo, que escaneame la última liquidación, que tráeme el contrato, qué sé yo. La máquina en este caso hace esa labor. Entonces, dejando espacio, horas, hombre, disponibles para comunicar el beneficio a las empresas que más lo requieran en sus regiones, ¿cierto? Y gestionar y más que comunicar, gestionar el subsidio en aquellas empresas de su territorio que más lo requieren o que lo requieren. Ustedes son los que conocen el territorio, son los que en el fondo saben dónde aprieta el zapato,
y de esa manera acercar estos dos mundos, el territorio y la unidad más se podría decir, más pequeña, me refiero en barrio o en comunas, qué sé yo, con el quehacer del Estado, que pierde la mirada porque es muy general y muchas veces no logra llegar donde está la necesidad precisa y concreta al momento que se requiere. Por lo tanto, ustedes aquí son claves, no solamente como comunicadores de que existe esta posibilidad, este incentivo, sino como gestores de movilizar y hacer llegar esto a quienes lo requieren. ¿Bien? Rodrigo, si me estoy saliendo el libreto, me retáis nomás. Bien, sigamos. Como yo les decía, la plataforma, más que también ser una web, digamos, que tiene un landing con información, aprieta aquí, aprieta acá, va a soportar el flujo de procesos de este subsidio, es decir, desde la postulación, el estado de cada uno de los postulados, ¿cierto? Y aquí hay una descripción de cada uno de esos estados una vez ingresados al sistema, y después la organización de la información para los estados de pago de las empresas que van a ser beneficiadas producto de trabajadores concedidos. Y eso también va a ser a través de, ¿cierto?, transferencias masivas de Banco Estado a las cuentas corrientes, cuentas bancarias, vistas, ahorro, cuenta corriente que la empresa haya estipulado o registrado, ¿cierto?, en su primer login al sitio. Digamos. Cuando vamos un poquito más adelante, se loguean, ¿cierto?, dejan sus datos de contacto y uno de esos datos es la cuenta corriente por la cual se le va a pagar mes a mes, ¿cierto?, de manera masiva las nóminas que vayan postulando. ¿Ok? Y hay una descripción ahí, no las voy a leer, pero sí, sí hay una en particular que no es que me llame la atención, me parece como una buena cosa, digamos. Un trabajador postulado en espera. El trabajador postulado no cumple con el tiempo mínimo requerido del contrato, la solicitud de dupla, es decir, como esto va en dupla, ¿cierto? Empresa RUT, trabajador, quedará en estado aprobado cuando se cumpla dicho plazo de relación laboral. Cuando el resultado final se encuentre disponible, se notificará a la empresa mediante correo electrónico, ¿cierto?, que ese trabajador cumple. ¿Ok? Por lo tanto, no cumplió para afuera, sino que, como la materia importante aquí es empleo y que el trabajador que está sin empleo logre incorporarse a una función productiva y generar ingresos, se va a esperar hasta que se cumpla la regla de negocio y luego, ¿cierto?, se incorporará al beneficio. Esto también, todo lo que tiene que ver con comunicación hacia la empresa, también va a ser un proceso que la misma máquina en el fondo va a ir despachando el delivery, organizando el delivery de esta información, porque está pensado de tal manera que las horas hombres disponibles, o las mujeres, me retaron otra vez, estén volcadas a la asistencia de las empresas para que usen y hagan uso del beneficio, y no estén esas horas hombres, horas mujeres, ¿cierto?, volcadas a la tramitación administrativa de este tema. Y tenemos la tecnología suficiente como para hacer eso, es decir, para dedicarnos a la gestión y menos al papeleo. Bien, sigamos. Bien, vamos por subsidio. Al principio dijimos que teníamos dos líneas de subsidio, ¿no? Un subsidio que estaba vinculado directamente a la Ley de Protección del Empleo en sus dos primeras causales, le hace cierto acto de autoridad o mutuo acuerdo, perdón, suspensión pactada, ¿cierto?, entre las partes, y el trabajador, ¿cierto?, recibía las prestaciones del seguro de desempleo y el empleador comprometía el pago de las obligaciones sociales. Bien. Vamos viendo, aquí hay algunas reglas que son bien importantes que queden claras, van a estar en los manuales comprometidos por Rodrigo,
y la idea es que si van habiendo modificaciones se vayan liberando las versiones más actualizadas, pero además va a haber un sistema de acompañamiento técnico organizado por macrozonas o por regiones, por grupos de regiones, que va a implementar la unidad de subsidio, ¿cierto?, dependiente del Departamento de Empleo, para ir viendo, aclarando dudas en específico, haciendo ejercicios en específico si es que se requiere, y evaluando cuál ha sido la experiencia o ayudando desde el punto de vista de qué estrategia sería poder implementar en tal o cual lugar, si es que ustedes así lo requieren. Digamos, un equipo chiquitito, pero dispuesto a apoyarles en todo lo que ustedes requieran. Bien, ya, la primera regla de negocio para el Regresa, tenemos dos, podría decir, 12 fuentes de reglas de negocio. Una tiene que ver con las ventas y lo otro tiene que ver con la votación. ¿Ok? Vamos a la primera, que tiene que ver con la, ¿cierto? Empresas con el 20 o más por ciento de disminución en sus ventas de ingresos brutos acumulados entre el cuatrimestre abril y julio 2020 y el cuatrimestre abril y julio 2019. Es decir, no vamos a tener que montar planillas, ni descargar cosas, ni estar ahí chequeando, no. Lo que va a hacer la máquina es ir a constatar vía web service, a servicio de impuesto interno, ¿cierto? Y vamos a comparar si en 2019 el cuatrimestre abril-julio es mayor al cuatrimestre abril-julio 2020 y ese mayor es mayor al 20%, o sea, es igual o mayor al 20%, estamos en condiciones de cumplir la primera regla, que es la disminución o la afectación económica. ¿Siguen? Entonces, esa es la primera puerta de entrada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes están cuando lo más delicado de un boliche es el flujo de caja. Y cuando no tienes la oportunidad de vender, no tienes cómo mantenerte en el fondo. Cuando no hay salida de productos, no hay ingreso de recursos, ¿cierto? Y por lo tanto, la cosa se complica. Primera regla, entonces, caída en las ventas en este cuatrimestre, ¿cierto? El 2020 tiene que ser igual o mayor al 20% de caída de las ventas que el cuatrimestre abril y julio de 2019. Vamos a ver este mismo criterio temporal respecto a las ventas como condición de salida, pero más adelantito, ¿ya? Segunda regla de negocio, postular trabajadores cuya suspensión del contrato se encuentre aprobada y haya sido ingresada a la FCA antes del 1 de septiembre, es decir, a principio de mes. ¿Ok? Pero el trabajador tiene que estar con empleado reintegrado, digamos. Las empresas deben reincorporar a sus trabajadores suspendidos antes de realizar su postulación. ¿Ok? No es que yo voy a buscar a mis trabajadores suspendidos. Por si acaso, están las llaves en el mueble. Ya, cuando guarde el computador, ya. Regla que tengo que tener los trabajadores ya en funciones en la empresa para poder postularlos. No es que yo diga, tengo 100 trabajadores suspendidos, 100 trabajadores suspendidos por 160 luquitas, buen negocio, listo, los postulo. No, tráiganlos primero, pónganlos a trabajar, funciones que corresponde, digamos, para ir apuntalando su boliche, y empieza a postularlos y empieza a percibir, ¿cierto?, el subsidio. Y aquí hay un tema que es que siempre se ha estado como focalizado en los tramos de ingresos menores. Aquí el tema se consideró, ¿cierto?, dado, me imagino, un análisis de la información involucrada en la suspensión y en general en los ingresos, contratos con una remuneración bruta igual o menor a 3 ingresos mínimos, es decir, 961.500 pesos, la misma remuneración utilizada para calcular los beneficios de la Ley de Protección al Empleo. Puede ser menos. O sea, puede ser menos de 500 pesos. ¿Ok? No puede ser más. ¿Está bien? Si le va a pagar más de lo que le paga, pero tendrá que hacerse cargo la diferencia. Entonces, tenemos esas 4 reglas de negocio entonces para el regreso. ¿Ok? ¿Qué tiene que traer la empresa? Nada.
¿Qué tiene que llevar la empresa a los mail? Nada. ¿Qué tiene que llevar la empresa a la dirección regional? Todos los papeles. No, mentira. Nada. ¿Por qué? Porque la base, cuando veamos vamos a ver algunos landing así como rapiditos de la página, pero cuando la empresa decide postular el regresa, puede postular a ambos en realidad, pero si solamente se cumple con la condición de tener trabajadores suspendidos o retornados, podría postular a ese y al contrato, pero si vamos al subsidio regresa, la empresa va a tener precargado en su sesión, recuerden que se loguean con su clave de impuesto interno, dejan todos sus datos, qué sé yo, y empieza a subir trabajadores para el caso de contrato, pero empieza a seleccionar de una lista precargada para la línea. ¿Por qué? Porque esta información el Ministerio del Trabajo la tiene y la va a ir cargando, ¿cierto?, en la página, digamos, en este sistema del subsidio, cada 7 días, entonces el empleador va a poder, ¿cierto?, elegir, seleccionar, mira, estos son los que regresaron, los tengo trabajando, quiero perseguir ciertos beneficios por este grupo de trabajadores, ¿ok? No papel. ¿Bien? Esperemos que soporte el envión, digamos. Ya. Esto está repetido. La empresa, por otro lado, aplica las reglas de negocio de entrada con validadores de entrada, porque recuerden que se comunican o se ponen a conversar entre maquinitas, ¿cierto? Y una maquinita le dice a la otra, mira, ¿sabéis qué? Esta pregunta que me estáis haciendo respecto a las ventas no la cumple, o respecto de la caída de las ventas no la cumple, por lo tanto, esta empresa no pasa al siguiente tramo. No vamos a llegar, ¿cierto?, al final del proceso para decirle que saque todos sus trabajadores que postuló no cumplen porque usted tuvo una caída del 10% de las ventas y no del 20% o más. Todas esas reglas de negocio previas se validan en el momento postular y le va a dar un mensaje a la empresa que cumple o no cumple con las condiciones, ¿cierto?, del subsidio, lo que es bastante bueno porque así se evita tiempo de dedicación de hora hombre de algún trabajador que pudiese estar ocupando, ¿cierto?, en otra tarea en específico. ¿Bien? Describe, bueno, de qué se trata una vez que se loguea, ingresa, de qué se trata el subsidio, cómo funciona el subsidio, los meses consecutivos a conceder beneficios, ¿cierto? Y habla y describe ambas líneas de manera específica y describe cuáles son las reglas de negocio, se podría decir, o las condiciones de entrada. ¿Bien? ¿Qué es lo que se va a pagar? Se va a pagar un equivalente a 160.000 pesos por mes por persona reincorporada con un límite de 6 meses, a menos que la autoridad extienda esto, como lo hizo con el beneficio del seguro de desempleo, ¿recuerdan? El monto podrá variar por 2 razones. Una, la primera, tiene que ver con la reducción de jornada. Si el trabajador vuelve a la empresa, por ejemplo, si ganaba 800 lucas el trabajador, jornada completa, y vuelve a media jornada porque el boliche está recién partiendo y la verdad es que no se requiere ese HH o la caja no anda muy bien como para poder, pero la medida que vaya avanzando quizás después se mejore, bueno, recibirá el proporcional al subsidio, a la remuneración equivalente a esa reducción de jornada, entonces serían 400 lucas, es decir, perdón, sí, serían 400 lucas la media jornada y por tanto el subsidio sería de 80 de esas 400 lucas, ¿ok? Entonces, eso en caso que reduzca jornada, ¿bien? Y no se van a pagar los días de ausencia y no se van a pagar también las licencias médicas, porque eso lo tramita por la institución, ¿bien? También es importante resaltar lo siguiente: si el trabajador entra a una fecha del mes, porque no todos entramos el día 1, ¿cierto?, o el día 30 de nuestro primer mes de trabajo, no recibir sueldo completo. Si es que el trabajador entra, no sé, en un periodo X, recibirá a la empresa el proporcional de el subsidio a los días trabajados. ¿Bien?
Sigamos. Pasamos al otro subsidio. El otro subsidio se llama contrata y esto es muy similar al subsidio de la experiencia mayor, el aprendiz, pero quitémosles el componente de plan de aprendizaje, ¿cierto? Maestro guía y capacitación, ¿cierto? Y cubre también los mismos, la misma población objetivo. Al contrata, igual que para la anterior, ¿cierto? La primera característica de la empresa es ser contribuyente de primera categoría. ¿Ok? ¿Cómo se sabe esto? Bueno, se conversa, la máquina del CEN se le pregunta a la máquina de servicio de impuesto interno, oye, este RUT, eso no es primera categoría, sí, es primera categoría. ¿Estamos? Ok, listo, sigamos adelante. Condición 2 de los trabajadores, ¿cierto? El trabajador causante del beneficio debe ser mayor de 18 años a la fecha de postulación, no a la fecha del concede. ¿Ok? Entonces, el chiquillo tiene 17 años, 363 días, y la empresa lo quiere postular ahí, es mejor orientar a esa empresa a decirle postúlelo 2 días después, porque ya va a tener los 18 años cumplidos. ¿Okay? Eso es súper relevante, importante, es información simple, pero que si no se informa, recuerden que en lo simple está lo complejo, bueno, así no es el dicho, pero bueno. Entonces, 18 años, cumplidos a la fecha de postulación, que es distinta a la fecha del procesamiento, del estado en espera, del concede o de los otros estados que ya vimos, que podemos regresar un poquito más atrás si ustedes así lo requieren. Solo se podrá otorgar beneficios a trabajadores cuya renta no supere los 3 ingresos mínimos, que es el mínimo, que es el mismo que el de regresa, 961.500 pesos. Bien. La empresa postulante no podrá, ¿cierto?, acceder al subsidio de contrata respecto de aquellos trabajadores que hayan despedido por cualquier causal con posterioridad al 25 de septiembre. Es decir, no los puede volver a postular. Y aquí hay una fecha con la que hay que precisar esta, no sé si la página, el instructivo o la presentación, pero hay unas diferencias de fecha, probablemente porque nos hemos ido moviendo en el lanzamiento y se le entregará si eso es así como corresponde. Bien. La idea es que no ocurra lo que ha ocurrido con anterioridad, pensemos antes por empleo, etcétera, que sale un grupo de trabajadores, sobre todo en el sector de construcción, que me tocó observarlo, y entra el mismo grupo de trabajadores, pero ahora con subsidio. En el fondo, una mala práctica. Bien, la empresa postulante no podrá acceder al subsidio de contrata respecto a trabajadores que hayan trabajado en una misma empresa que conforme, ¿cierto?, parte de un holding con posterioridad al 25 de septiembre. ¿Bien? O sea, si lo echó y lo contrató en vez de Johnson por, no sé, Cencosud, Cencosud del holding. Easy, no creo que Johnson quebró. No sé, pues si lo pasa de París a Cencosud. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo hará la máquina? Tendrá que tener precargado todos sus roles, me imagino. Ya, ¿qué beneficio? Este es bastante más atractivo que el otro y se parece también bastante y va a lo que yo les decía, a las otras 2 líneas de subsidio, experiencia mayor y aprendiz. Primero que nada, el monto del subsidio tiene distintas variaciones por público objetivo, ¿cierto? Partamos de abajo para arriba. El beneficio es mayor cuando la población objetivo, claro que no es tanto mayor, pero es mayor cuando la población objetivo a contratar es de mayor complejidad o ha tenido una menor participación. Por ejemplo, jóvenes entre 18 y 23 años, ¿cierto?, que es el grupo aprendiz, que atiende aprendiz. Personas con discapacidad, que si bien hay un boom por la contratación, no sabemos dónde encontrarlo. Hay un tema de reclutamiento y además hay muchas empresas en muy buen volumen que el primer año de funcionamiento hicieron donaciones. ¿Okay? Entonces, y obviamente mujeres que son las que más afectadas han salido de
en esta crisis, digamos. Entonces, todo lo que se había logrado en avanzar en aumentar precariamente la participación femenina en el mercado del trabajo, retrocedimos, pero lo retrocedimos en 6 meses, lo que se demoró como 20, 30 años. Pero en fin, eso es una materia de análisis distinta, pero este subsidio en particular ofrece, ¿cierto?, un incentivo mayor que el grupo que se puede mover mejor que el de arriba. Entonces, si la remuneración es menor, bruta, mensual, a 450.000 pesos, el subsidio es igual a 60% de la remuneración bruta, ¿sí? Si es mayor o igual a 450.000 pesos, pero menor a 961.500, el subsidio será igual a 270, parejo, en ese tramo. ¿Bien? Ahora, si nos vamos al otro grupo de personas que en el fondo está enfocado para contratar, ¿cierto? Para la empresa que contrata este grupo de personas, hombres con más de 24 años, ¿cierto? Que no poseen discapacidad, y la remuneración es lo mismo, pero varía en, ¿cierto?, menor a 500.000 pesos, el subsidio es igual a 50%, si ganara, no sé, 450.000 pesos, el monto del subsidio sería de 225, y para mayores, igual o mayor a 500 y menor a 961.500, ¿cierto?, el monto será fijo de 250.000 pesos. Estamos hablando de una renta casi tope, es como un cuarto, estamos hablando de una renta más o menos piso, es la mitad. Bien, que es bastante atractivo para una empresa que se está recuperando. ¿Cuándo y cómo se realizan los pagos? Bueno, primero, los pagos de este subsidio se realizan directamente a las cuentas que suscriban las empresas en el sistema, a través de transferencias electrónicas de Banco Estado, ¿ya? Si hay empresas que no tengan cuentas, bueno, estimúlenlas para que se bancaricen, es decir, hay cuentas de ahorro, hay bastantes instrumentos en el Banco del Estado que son útiles, digamos. Y bien, la fecha de los pagos dependerá de la aceptación de la postulación al subsidio por parte de la empresa. Bien, a continuación veremos de qué se tratan los calendarios. La cuenta de ahorro por empresa es muy fácil de tramitar. No así la cuenta corriente, que es más exigente, la cuenta de ahorro para empresas es fácil de tramitar. Las cosas que tengan el ejecutivo, se contacten con el ejecutivo para poder gestionar. Ya, respecto de los periodos de pago, tenemos 2 tramos de pago, que es el primero al 15, ¿cierto? Y del 16 al 31, ¿cierto? Pero hay una condición para el primer pago, que la empresa se le paga antes, ¿cierto? En vez de los 30 días se le paga 15 días, contra una declaración jurada que él tiene que leer y tiene que llenar, y no se las tiene que llevar a ustedes a la UMIL, ¿cierto?, para que ustedes se la timbren o la firmen, ¿cierto?, sino que él acepta las condiciones en la plataforma y con eso continúa. Si no está de acuerdo, no va a recibir subsidio, si considera que son reglas que no le aplican, o que no quiere, digamos, que Sense sepa su información tributaria. Bueno, son las condiciones del juego. No será esta la oportunidad, ¿cierto?, de ocupar este subsidio. Entonces, si la postulación es exitosa en primera instancia, en la primera parte del mes, la empresa recibirá el pago los 30 días. O sea, bien, si postula entre el primero y el 15, recibe el 30, el primer pago. Después del segundo pago, va a ir regularmente, ¿cierto?, recibiendo cada 30 días los montos, y mientras Sense trabaja en los cruces de datos. ¿Ok? Y lo mismo
para otro tramo, 16 al 31, ¿cierto? Se corren los días, se corre, digamos, el calendario hacia adelante. ¿Bien? Ya. Aquí yo les comentaba que hay un primer pago contra una declaración jurada. Siendo una declaración jurada un producto, digamos, medio delicado, por decirlo menos, o que si uno lo pone en una planilla de matriz de riesgo, ¿cierto? Aparecería como entre naranjo y colorado, ¿cierto? Van a haber pagos acotados, ¿cierto? Para que también Sense pueda hacer su trabajo y piensen que no solamente este es el equipo proyecto, el equipo subsidio, ustedes como colaboradores, las direcciones regionales, también está el área de fiscalización incorporada, involucrada en esto, y tiene que hacer todo un plan de supervigilancia al respecto. Entonces, y como las declaraciones juradas son sensibles, bueno, dependiendo del número de trabajadores que tenga la planilla de referencia, veamos que hay una planilla de referencia que la empresa tiene a julio del 2020, y esa va a ser la matriz para poder comparar, ¿cierto? La segunda, otra gran variable, que aparte de la venta es la dotación, ¿cierto? Y esa se extrae, ¿cierto? De IPS, no se la tiene que presentar usted, ni el censo regional, ni nadie, ¿cierto? Sino que electrónicamente, o entre conversación entre máquinas se arreglan, ¿cierto? Hay dos reglas. La primera, si la empresa tuviese menos de 25 trabajadores, va a recibir trabajadores, digamos, que han pasado por el proceso, postulados y que están aceptados, obviamente, o sea, es decir, el lenguaje Sense beneficio concedido, ¿cierto? Con el concede, va a recibir un máximo de 5 subsidios por ese primer pago, ¿ya? Y si tuviese más de 25 trabajadores, el equivalente al 20% de la planilla de referencia. No nos confundamos con que eso es el tope de que va a recibir para adelante, porque le puede seguir echando trabajadores, ¿cierto?, al sistema, para que Sense los evalúe, ¿cierto?, y se le vaya. Esto es solamente para el primer pago. Esta regla opera para el pago contra la declaración jurada, ¿ok? Por favor, no se queden con la idea de que solamente si tiene menos de 25 trabajadores puede tener 5 trabajadores subsidiados, o si tiene más de 25 solamente el 20, ¿ok? No quiero que se queden con esa idea. Esto solamente condiciona el primer pago. Bien. Entonces, para el caso, si una empresa tiene 1.000 trabajadores, postula 190, cumple con las condiciones, ¿cierto? ¿Corresponde o no corresponde pagar? Si están cumpliendo las condiciones, corresponde pagar, porque el porcentaje es equivalente al 19%, no excede el 20%. En el primer caso, si la empresa tiene 25 trabajadores y va a postular a 10 o 11 trabajadores, Sense lo que va a hacer en el primer pago, cumpliendo todos los trabajadores con la condición, ¿cierto? Le va a pagar los 5 por esta regla de la declaración jurada, evaluará entre medio y después le pagará los saldos del segundo pago si esos trabajadores cumplen con requisitos. ¿Sí? Y el requisito de trabajador es básicamente renta, el requisito de empresa es básicamente venta y dotación. ¿Ya? Bueno, ahí está el ejemplo que acabamos de ver. Esto es re importante que ustedes lo sepan, planilla a julio, ¿cierto? Como decía Rodrigo, fecha en que ya los despidos ya estaban llegando, fue como la cresta de la ola, ¿cierto? Aunque siguen, digamos, pero es donde se expresó con mayor potencia, digamos. Ya. ¿Es incompatible esto con otros subsidios? No. Vamos a ir de abajo para arriba porque es importante esto, porque veo que hay muchos colegas de la OMIL, colegas les digo porque también me tocó ser jefe de una OMIL acá en Santiago, así que conozco y reconozco
el gran trabajo que se hace ahí en el territorio, donde las papas queman, digamos. Hay zonas donde opera un subsidio que entiendo que es lo que baja a través de los gobiernos regionales, que es el subsidio que equivale al 17% de las remuneraciones imponibles, que en una primera reunión con los directores regionales nos consultaron y quedamos con tarea y rápidamente Rodrigo buscó la información y en el mismo minuto le dijimos no es incompatible. Y este subsidio, para los que no sepan, yo no lo sabía, ¿no?, que existía, aplica para las regiones de Arica, Parinacota, región de Tarapacá, región de Aysén, región de Magallanes, las provincias de Chiloé y Palena. Me tinca que esto es como parecido como al subsidio zona extrema, subsidio, perdón, ahí. Bueno, es del sector público. Bien, vamos de arriba para abajo entonces. Las empresas, con el CGPTM hay incompatibilidad con la empresa, no con el trabajador. El trabajador puede seguir recibiendo los 2/3 del beneficio, no así la empresa. ¿Ok? Una vez que se termina el beneficio, pasan los 6 meses, no hay pago retroactivo para la empresa, sin embargo, puede postularse en duplas con otros trabajadores y percibir más adelante el beneficio si las reglas, ¿cierto?, que aplican a ese beneficio así lo permiten. Bien, entonces, para aclarar, la empresa no recibe el tercio de CGPTM, los trabajadores siguen recibiendo sus 2/3 CGPTM. No hay incompatibilidad con experiencia mayor ni aprendices, o sea, una empresa pudiese tener varios distintos subsidios, pero no asociados al mismo root persona. ¿Ok? Puede tener, no sé, 10 cabros trabajando, ¿cierto?, en las máquinas de soldar, aprendices, 5 contratan de desolladura, 6 experiencia mayor, ¿cierto?, en pintura, estoy pensando en un taller mecánico, ¿cierto?, y no sé, en el caso de tener, no sé, 5 regresa en el mesón de venta repuesto. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Pero no va a recibir, ¿cierto?, doble subsidio por el aprendiz que está, ¿cierto?, en soldadura, no va a recibir doble subsidio por el experiencia mayor que estaba en pintura, y tampoco pudiese recibirlo por lo otro, sino que el subsidio que le corresponde. ¿Ok? Sigamos. Bien. Ahora nos vamos al lado B. Nos vamos a la parte más ingrata, digamos. Entonces, como buenos vendedores consultivos, porque sabemos que las empresas están complicadas. Sabemos que no sé, los restaurantes, no sé, que están sacando sus mesitas a la calle, que antes tenían, no sé, 20 meseros, cajeros, que sé yo, barman, ahora están con 3, 4, 5 tratando de rearmarse, reinventarse. Estoy pensando en los ríos, que por ahí Fanny me dijo que trabajaba por allá, ¿cierto? Con el tema del aforo, la capacidad del cuarto nomás. Entonces, es complejo, ¿bien? Entonces, la afectación económica, como criterio de entrada, le dijimos a la empresa, ¿cierto? No le dijimos nosotros ni le pedimos papeles, ¿cierto?, sino que fue conexión vía web service. Usted, su venta es igual o es mayor al 20%, su caída en las ventas que el 2019, abril, julio, a cuatrimestre, entramos. Pero si usted incrementa, ¿cierto?, sus ventas, para el caso de empresas de gran tamaño, clasificadas por varias formas de clasificar, pero estamos hablando de una clasificación por número de trabajadores y no por volúmenes de facturación. Si la empresa tiene más de 200 trabajadores en su planilla de referencia presentada a julio, o sea, no presentada a julio, sino que su planilla de referencia, que es la de julio 2020, que será evaluada, ¿cierto?, cada 90 días,
a partir de la primera postulación aceptada, planilla de referencia se refiere a la planilla de referencia de las ventas, la otra planilla es la dotación. Entonces, si hay mayor venta el 2020, es decir, aquí vamos a comparar 12 y aquí me voy a tratar de hacer un mono con las cosas que tengo que hacer. Tenemos primer trabajador concedido, pasan 3 meses, septiembre, ¿cierto? Abril, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero se va a contar 12 meses para atrás. Diciembre, noviembre, y ahí para atrás hasta llegar a enero, ¿cierto? Y va a comparar, y eso va a ser el tramo o el periodo, el intervalo 2020 en términos de ingresos brutos, de venta bruta, ¿bien? Lo va a comparar con la venta bruta de 2018, es decir, enero 2018, ¿bien? ¿Por qué no 2019? Porque 2019 también tuvimos un periodo, sobre todo el último cuatrimestre, que afectó, digamos, al comercio, sobre todo afectó el mercado del trabajo, y que no es una buena referencia. Entonces, si decimos que el 2020 vende más, ¿cierto?, que el 2018, hasta luego beneficio. Piensen que, o sea, quiere decir que ya está bien encaminado, digamos, o que está mejorando en las ventas, en los ingresos. Ese, digamos, respirador mecánico lo necesitará otro paciente, digamos. Piensen en esa analogía, ¿cierto? Que ya sale de la etapa, digamos, de la UTI o de la UCI, ¿cierto? Y puede ir a una sala de recuperación y puede perfectamente después irse caminando una vez recuperado, pero habrá otro que necesita entubarse, ¿cierto? Para mantenerse vivo, digamos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con los criterios de salida, que yo les decía que habían dos grandes variables, variable económica o de ventas y variable de dotación. ¿Bien? Entonces, eso se va a analizar cada 3 meses. ¿Pierde el beneficio para la empresa? No lo pierde, pero sale del beneficio, deja de percibir beneficio para adelante. ¿Sí? ¿Tiene que devolver? No, porque su minuto cumplía con la regla. Ya, otra cosa que es importante de destacar es el tema del reparto de utilidades. Las grandes empresas generalmente que están abiertas a la bolsa, ¿cierto? Y que su propiedad está distribuida por grupos de accionistas, tienen que llevar, ¿cierto? Que están inscritas en el registro de valores, tienen que llevar a la Comisión de Mercado Financiero sus utilidades, ¿cierto? Entonces, si las utilidades fueran por sobre el mínimo que establece la ley tanto, 18.046, en este caso se procederá al reintegro de los montos percibidos conforme al artículo 4 del decreto 28. Es decir, cosa que estemos inflando, ¿cierto? Que estemos considerando como ingresos, ¿cierto? Como trabajo, producto de la venta, de ejercicio, digamos, comercial o empresarial, recursos del Estado, y nos repartimos los recursos como si fueran utilidades o ventas. La idea es que eso está regulado esta vez, ¿no? Y tienen que volver las lucas de todo. ¿Bien? Ok. ¿Qué otra causal de salida para regresa? Bueno, está claro que como esto va en dupla, si fallece el trabajador, chuta, se extinguió la dupla. Un trabajador, un fallecimiento de un trabajador subsidiado, una renuncia, ¿bien? En el caso de término de relación laboral entre la empresa beneficiaria y el trabajador asociado al beneficio, la empresa perderá el beneficio restante de dicho trabajador. Es decir, la dupla empleado-trabajador se extingue. ¿Bien? Tabla 3. Pacto de disminución o remuneración bruta mensual del trabajador.
Si la empresa, si llegara a pensar siquiera, no. Si la empresa beneficiaria pacta con el trabajador causante del beneficio y la disminución de su remuneración mensual bruta, en cualquier oportunidad posterior al inicio del otorgamiento del beneficio, en caso de identificar esta causal, se termina el derecho de percibir la bonificación asociada a ese trabajador causante del beneficio. Es decir, se extingue la dupla trabajador-empleador. La remuneración bruta del trabajador aquí se está estableciendo, porque hay dos tipos de renta, una renta que es fija y una renta que es variable, ¿no? Nosotros como funcionarios públicos, no sé, que tenemos el bono cada 3 meses estaríamos saliendo del beneficio, pero no es para los públicos. Pero, por ejemplo, un vendedor especializado en máquinas que gana un sueldo base de 950 lucas y tuvo suerte 3 máquinas. Y resulta que se le disparó y era del 2% del valor facturado por máquina, y resulta que saltó, no sé, pues a 1,5 millones. Estoy inventando. Sense lo que va a hacer en ese caso, porque la empresa tiene que declarar si el trabajador en el sistema, si el trabajador recibe renta variable o renta fija, va a definir un umbral por el cual por sobre ese umbral deja de percibir. ¿Ok? Eso todavía no está todavía tan afinado, pero ya está bien avanzado. ¿Ok? Porque no solamente el mercado, digamos, el trabajo, los contratos se mueven en el mundo de la renta fija, digamos, ¿okay? Ya sea por incremento en sueldo base o porque la remuneración variable subió de manera transitoria, no se pagará el subsidio asociado al mes o meses en que dicho incentivo se verificó, ¿ya? Entonces, si establecemos un umbral de tolerancia del 10%, si es que se implementa, y se excede el 10%, bueno, se corta el pago mientras hasta que baje al tramo superior 961.500. Si ese tramo o ese umbral fuera 10% y resulta que aumentó el 8%, bueno, se seguirá pagando. Pero eso es un tema que está en ajuste final, en ajuste fino. Ahora, el empleador debe informar de esta situación porque después lo vamos a ir a mirar y ahí va a tener que devolver las lucas de los sueldos pasados, ¿entiendes? Que no fueron informados, porque además hay un desfase en los temas de la información de cotización. ¿Bien? Bueno, el no pago de las cotizaciones de seguridad social, este es un tema que hay que estar viendo y percibiendo continuamente. También extingue el beneficio asociado al trabajador y trabajadores causantes, ¿cierto?, del beneficio. Esto es re importante, si bien aquí somos actores con distintos roles, si bien necesitamos que la empresa se levante para poder generar empleo, también si hay alguna condición o reciben ustedes algún tipo no denuncia, sino se podría decir de información de que no hay cumplimiento de reglas, sobre todo en los temas de seguridad social. Bueno, hay un canal de denuncia en el Sense en la página, y ustedes pueden apoyarlos a levantar estos requerimientos, y Sense tendrá que derivar a la Dirección del Trabajo esta situación, que es el actor competente en esta materia, digamos. Pero también no somos fiscalizadores, lógico, pero sí también podemos ayudar a los trabajadores a definir cuáles son los canales en caso de que se vean enfrentados, expuestos a situaciones que no son regulares ni se podría decir acogidas a la norma, digamos, al Código del Trabajo. ¿Bien? Suspensión 7, la empresa para el regresa no podrá, perdón, ¿dónde está? Si no regresa, no podrá hacer nuevas suspensiones. En caso de, ¿cierto?
La situación para efectos de contrato adopta de común acuerdo, ya no puede pactar disminución de jornada, no puede pactar suspensión de contrato entre el empleador y cualquier trabajador de la empresa, siendo o no causante del subsidio. O sea, con ninguno. ¿Okay? Estamos haciendo que, en el fondo, traiga trabajadores para levantar el negocio, lo estamos ayudando con lucas, o sea, con recursos para que contrate más personas, y la idea es que no se vea afectada la dotación, digamos. Que no se destruyan puestos de trabajo, es decir, que no haya entrada y salida de trabajadores y finalmente no logremos el objetivo de reconstituir, ¿cierto?, la fuerza de trabajo y nos estemos dando vuelta y que finalmente el beneficio que sale de nuestros impuestos no esté dando en el blanco, que es mejorar el empleo, a lo menos el número de puestos de trabajo. ¿Okay? De cumplirse lo anterior, la empresa perderá el derecho a seguir percibiendo por ambos subsidios por todos los trabajadores que causen el beneficio y no podrá volver a postular. Ahora, ¿qué pasa si hay cuarentena? Bueno, se suspenden los pagos y una vez que la actividad no esencial empiece de nuevo a abrir progresivamente, se puede reactivar. ¿Bien? Vamos a las condiciones del contrato. Voy a ir avanzando más rapidito porque la mejor parte de la conversación, ¿cierto? Ya, mantención o incremento de planilla de referencia a 10 de julio. Uno se pregunta, qué raro que suena esto, ¿cómo se mantiene o incrementa de planilla de referencia? ¿Cómo será esto? Se refiere un poco a la idea anterior. Si mantiene en el fondo, si tenemos 10 y le echamos 20, y le echamos 3, ¿cierto?, al sistema subsidiado y mantiene los 10, es que alguien salió. ¿Ah? Entonces no es la idea. ¿Bien? Ya, esta causal de salida se validará mensualmente con todas las empresas que tengan subsidios contrata. Esta validación consiste en verificar que la empresa mantenga el número de trabajadores que incrementen su planilla de referencia durante los meses posteriores a la concesión del beneficio. Es decir, si teníamos 100 en subsidio, o sea, 100 en la planilla de referencia julio 2020, la idea es que más los subsidiados, esa dotación aumente, ¿cierto? Ahora, el tema es que no aumente la proporción de trabajadores, es decir, si aquí comuniqué 100, resulta que aumenté mi planilla total, ¿cierto? Pero si uno descompone digamos, esa planilla de dotaciones, resulta que quedaron 50 nomás y el resto son todos subsidiados, no cumple con las reglas, ¿ah? Porque en el fondo estamos echando trabajadores para recibir trabajadores subsidiados, y no es la idea. Este subsidio va para recomponer, como yo les decía, el tejido del mercado del trabajo y ayudar a las empresas a mejorar sus condiciones de producción. ¿Bien? Y uno de los factores de la producción es el trabajo, entre varios otros, ¿cierto? Ya, para empresas grandes, léanse empresas grandes, pensado en 200 trabajadores para arriba, porque la otra clasificación es por volumen de facturación, ¿cierto? Esto es por dotación. Esta causal de salida se validará cada 3 meses, solo para aquellas empresas que al momento de postular mantenían una cantidad de trabajadores igual o mayor a 200 trabajadores a julio del 2020. Eso lo va a hacer CENSE. Información que dispone CENSE para estos fines, porque la tienen los trabajadores. Dijimos que trabajadores con más de 200 trabajadores a la fecha, a julio del 2020, información que CENSE va a tener o ya dispone, ¿cierto? Para estos fines. La causal de salida se expresa de la siguiente manera. Lo explico enseguida, vamos a ver. El 80% de los trabajadores, mismos RUT, que planilla de referencia, que se encontraban trabajando al momento de la primera postulación exitosa en la empresa, se deben mantener trabajando en la empresa en las mediciones que realiza CENSE cada 3 meses.
¿Ah? Esto se comparará con la planilla de contraste, la cual corresponde a los trabajadores existentes en la empresa beneficiaria relacionada con al mes de la primera postulación exitosa. ¿Bien? Esto se va a ir revisando, ¿ya? Y comparando. Ese trabajo del servicio, ¿bien? Ok. Mismo concepto, reparto de utilidades, empresas que sean sociedades anónimas abiertas, cuya propiedad esté distribuida por grupo de accionistas o controladores, etcétera. Si es que declara esto como ingreso, tendrá que devolver todas las lucas, y me imagino que habrá alguna legal entre medio, ¿ya? Eso lo va a hacer el Servicio de Impuesto Interno, no nosotros, ¿ya? Terminación, causal 4, terminación, la misma que la anterior, despido, renuncia, fallecimiento, trabajador subsidiado, en el caso de la relación laboral, empresa y el beneficiario, el trabajador, vamos a bajar un poco. Asociado al beneficio, la empresa perderá el beneficio restante por dicho trabajador, es decir, la dupla se extingue, igual que la vez anterior. Pacto de disminución de remuneración mensual bruta, caso de ser verificada, pierde, ¿cierto? Se extingue la dupla, igual que la situación anterior. Incremento es la misma situación y misma explicación de la renta variable, el umbral que estábamos conversando, y se recuperará cuando el trabajador, en el fondo, perciba el tope hacia abajo. Seguridad social, no pago. Suspensión de común acuerdo, ¿cierto? Convencional, en caso de que sea por acto de autoridad, es como lógico que tendría que acogerse reducción temporal de jornada de trabajo, lo mismo, no puede hacer reducción temporal de trabajo. Y ahí hay un pequeño listado que la jefa, ¿cierto? Hizo como una matriz, ¿cierto? De causales, la tipología de la empresa, el tipo de subsidio y, digamos, la condición se extingue o no se extingue. Rodrigo, ¿alcanzo a mostrar algo en la página o lo dejamos hasta acá? Yo lo dejaría hasta acá un poquito.